Bueno, ahí están. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el único que trae el propósito y el proceso que siguió el autor y todas las cosas para escribir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en la dedicatoria tenemos toda la información introductoria, ¿verdad? Entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí vemos varias cosas interesantes. Está dirigido a una persona específica, ¿verdad? Que se llama Teófilo. Los otros evangelios no nos mencionan que se haya escrito directamente a alguien, ¿verdad? Las cartas sí, ¿verdad? Las cartas normalmente dicen a quién se dirigen, pero en este caso, este evangelio dice que se hizo para Teófilo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo que dice, o cómo empieza Lucas, verdad? Diciendo que muchos ya han tratado, o sea, que había muchos escritos acerca de la historia de Jesús que circulaban ya, ¿verdad? Muchas otras versiones, digamos, de la historia. Podía ser Marcos, que ya estaba hecho, pero también podrían ser otros escritos, tal vez no completos, pero sí algunos que recogían, por ejemplo, los discursos de Jesús o algunos de los milagros o algunas de las parábolas o cosas así, ¿verdad? Entonces, había varios ya escritos, ¿verdad? Porque él dice, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, que todo lo que está contando y lo que han contado es cierto, ¿verdad? Está basado en los hechos reales, ¿verdad? ¿Quiénes, qué personas? Bueno, los testigos iniciales, ¿verdad? Porque en el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿A quiénes se refiere? A los apóstoles. A los apóstoles, a los 12, pero también a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que no eran solo los 12, sino que había muchísimos. Cuando llegamos a Hechos 1 en el aposento alto, nos encontramos con que había, por lo menos ahí en ese lugar había 120, pero había muchos otros que seguían a Jesús, ¿verdad? Entonces, esos son los testigos, ¿verdad? Y esos enseñaron a todos los que venían convirtiéndose después, ¿verdad? De lo que ellos habían sido testigos. Entonces, dice él, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, él dice, ¿qué método usó él? Hizo una investigación, ¿verdad? Cuando usted hace una investigación, digamos, para escribir un libro, como qué piensa, qué tipo de investigación hace, qué tiene que hacer. Observación. Observar. Como el método científico, Karen. Ajá. Bueno, pero digamos, si usted va a escribir un libro sobre Auxi, ¿qué hace usted? Investigó a Auxi. Ok, investiga, ¿cómo? Saber qué le gusta, qué no le gusta, Ajá. cuál es su contexto de vida, saber qué ¿Y cómo valores averigua esas tiene. cosas? El método sería de encuesta, cuestionario, preguntas. Ok, ¿para quién? Para el público, que voy a hablar acerca de Auxi. Entonces yo me voy a la fuente primaria, que es Auxi, digamos. Ajá. Si fuera secundaria, serían libros que hayan acerca de Auxi. Sí, o toda la gente que la haya conocido, Sí, ¿verdad? entonces O que la empiezo a conozca. preguntarle a Cata. Le pregunta a Exactamente, entonces Cata, a usted va de Cata, Marquitos, usted va a donde el Mirellita. esposo, los hijos, Mireya, etcétera, a toda la gente con la que ella ha tenido algún tipo de relación. O sea, en pocas ¿Me palabras. está dando un ideas, video. Karen? No, lo que estoy diciendo es que a ese tipo de investigación se refería. Primero, Claro. leyó lo que otros habían hecho, pero también investigó a toda la gente, ¿verdad? Hizo un estudio minucioso, ¿verdad? Y eso es importante porque cuenta detalles
en su evangelio que otros escritores no cuentan, porque posiblemente fue y habló con los que estaban ahí, con testigos de primera mano. Yo me imagino que entrevistó a María, ¿ok? Habló, se sentó con María y habló, porque los detalles y las cosas que menciona y todo, ¿verdad? No eran simples detalles que otros hubieran sabido, ¿verdad? Entonces, sabía cosas que tal vez otros no, o que el montón no sabía, ¿verdad? Porque tal vez solo los más allegados, los de su círculo íntimo o los que estaban involucrados en la situación, ¿verdad? Karen, Entonces, sí, perdón, a mí me llama mucho la atención esta palabra ciertísimas, ajá, porque no dice ciertas, no dice, es verdad, no, dice ciertísimas, como si él correcto. estuviera de verdad, o sea, verificó lo que está escribiendo. Exactamente, exactamente. Y que todos los testigos, ¿verdad? Que han hablado estas cosas son testigos fidedignos, ¿verdad? Em, entonces dice, y después dice que las escribe por orden, o sea, tiene un orden, sigue un sistema, es sistemático en su escritura, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito según el versículo 4? Para que conozcan bien la verdad de las cosas Claro. en las cuales ha sido instruido. Correcto. Entonces ya sabemos por esto que Teófilo era cristiano. Ya había sido instruido en la palabra del Señor, había sido instruido en lo que era la obra de Cristo, el Evangelio, etcétera. Y él con su libro se propone que Teófilo conozca bien la verdad, o sea, que no le quede ninguna duda, que le quede claro todo desde el momento en que Jesús nació hasta el momento en que la iglesia comenzó su obra, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, como vamos a ver luego, ¿verdad? No solamente escribió Lucas, escribió también Hechos, ¿verdad? Entonces, esa es la introducción. Vamos a ver por qué no puedo. Ah, tengo que buscar por aquí una. Ok. Entonces, veamos algunos detallitos. Excelentísimo. Generalmente se aplicaba a oficiales o miembros de la aristocracia. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces este Teófilo no era cualquier persona, ¿verdad? Él escribe a alguien que tenía una posición importante, que probablemente era un aristócrata que se había convertido al Señor, ¿verdad? Y probablemente él financie el trabajo de Lucas, porque hacer este trabajo de ir, por ejemplo, Lucas fue a Palestina, Lucas anduvo con Pablo, conoció a los apóstoles, etcétera. Entonces, en su tiempo en Palestina, entrevista a la gente y todo, ¿verdad? Entonces, me imagino que parte de su trabajo fue financiado por este Teófilo, ¿verdad? Y Teófilo significa amado o amigo de Dios, amado de Dios o amigo de Dios. Lástima que hoy en día sería un nombre feo para un bebé, ¿verdad? Pero es significado muy bonito. Sí, Ponerle feo. un bebé así, ¿verdad? Pero sería feo. Teofilito. Teofilito, sí. Pero tiene un bonito significado, ¿verdad? Era romano aparentemente, ¿verdad? O por lo menos gentil, no sabemos, pero vivía aparentemente en Roma. No sabemos más detalles de él, ¿verdad? Pero por el tratamiento que Lucas le da, sabemos que era una persona importante, ¿verdad? Y el propósito de Lucas era darle a su amigo un conocimiento completo y ordenado de la verdad. Eso era lo que él quería, ¿verdad? Que Lucas tuviera toda la historia completa y ordenada, ¿verdad? Como una ciencia, ¿verdad? Sistemático y completo. Bueno, como dije antes, el autor del Evangelio de Lucas es Lucas, y vamos a ver algunos datos de él. Primero tengo que decir que Lucas escribió Lucas y Hechos para hacer la historia completa. Son dos tomos de un mismo tratado, o sea, antes ustedes saben que los evangelios y todo no venían con ese nombre, ¿verdad? Cuando el autor los escribió, no los escribió con ese nombre se les dio mucho después, ¿verdad? Entonces él simplemente empieza a escribir con esa introducción como un tratado y luego escribe Hechos. Ahora, ¿por qué dos tomos? Porque
recordemos que usaban papiros, ¿verdad? Ustedes los han visto que los enrollan, ¿verdad? Los papiros. Y en el mercado, el papiro más largo que se podía conseguir era de 11 metros. Y es exactamente lo que tiene Lucas. Entonces él no podía escribir, seguir con la historia, ¿verdad? Porque no le cabía. Una persona que tenía mucho dinero o por alguna razón particular podía mandar a hacer uno eh, para uno más largo, digamos, si quería escribir un libro más grande, ¿verdad? Pero normalmente eso era lo que se conseguía en el mercado. Entonces, es el tamaño exacto que tenía él para escribir Lucas en 11 metros y Hechos en otros 11 metros de papiro, ¿verdad? Que los podía enrollar. Si no hubieran sido imposibles de trasladar, ¿verdad? De un lado a otro. Vamos a leer en Pues, capítulo 1 para ver ahí, ¿verdad? Y ver la relación entonces entre Lucas y Hechos. Entonces, alguien me lee ahí, yo leo. Lucas 1:1. ¿Hasta dónde? Bueno, leamos el 1 y 2 nada más. Ah, bueno. Dice, muchos han tratado de escribir la historia de los... Perdón, Hechos. Ah, Hechos 1 y 2. Esto es Hechos. para que vean por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? No lo inventé. Ajá. Dice, la promesa del Espíritu Santo. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había dicho y enseñado desde el principio. Y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, les dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido sobre lo que debían hacer. Exacto. Entonces ven que ahí dicen 1:1 en el primer tratado, o Teófilo, ¿verdad? Está refiriéndose a la misma persona, ¿verdad? Teófilo. Y su primer tratado entonces es Lucas, ¿verdad? Entonces, en nuestra Biblia debería ir ordenado así, ¿verdad? Debería ir Lucas y Hechos, ¿verdad? Pero pusieron ahí Juan, que es el otro evangelio, ¿verdad? Y nos dividieron ahí, nos separaron. Ajá. Pero la continuidad de Lucas es Hechos. Y nos dice, ¿verdad? Que en el primer tratado, y habló sobre Jesús, toda la historia de Jesús, hasta el día en que Jesús subió al cielo. Y aquí entonces hacemos como un traslape. Termina la historia de Lucas en la ascensión y comienza Hechos también en la ascensión. Hace como un breve resumen para recordarles dónde quedó, como cuando uno ve una serie de televisión o una novela que siempre al principio hacen pasan un pedacito de donde quedamos la vez pasada, ¿verdad? Para que nosotros recordemos dónde va la historia, ¿ok? Eso es exactamente lo que hace aquí Lucas, ¿verdad? Entonces, terminó Lucas con la ascensión y empieza Hechos con la ascensión también, ¿verdad? Para recordarles dónde había quedado, ¿de acuerdo? Pero entonces Hechos es el segundo tomo, ¿verdad? Del mismo tratado. Datos del autor, datos de Lucas, porque no se saben muchas cosas de Lucas, excepto lo que él mismo Hechos y otras cartas nos mencionan, y algunas cartas nos mencionan, pero entonces de Hechos podemos saber. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? En el 16:10. En Hechos, si quieren, busca un versículo. Si puedes leer 16:10. Ajá. Ana. Le busco uno. 18:22. Ana, porfa, 18:22. No voy a leer 19 del 1 al 41. Vamos a leer, porque es un capítulo entero, ¿verdad? Y luego 26. Dice así, Hechos, ¿verdad? Hechos, en Hechos. Sí. No, no es no, en Lucas. Ok, sorry. Estoy en Hechos. Estamos en Hechos. Lucas no nos dice nada el autor, pero Hechos sí. Ok. 16:10. Ok, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Correcto. Entonces, en este punto, o sea, hasta este punto él contó la historia de lo que estaba pasando en la iglesia y todo, pero en este punto él se incluye, el autor se incluye, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el autor empieza a viajar con Pablo,
¿verdad? Entonces, que era parte de los viajes de Pablo, ¿verdad? Por lo menos en este punto, ¿verdad? Entonces, eso es la primera cosa que sabemos. 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ujú. Eso refiriéndose a Pablo, pero él se quedó en Filipos. Lucas, ustedes pueden leer ahí un poco más del contexto, y él se quedó allí en Filipos. Parece que él se quedó allí apoyando a la iglesia nueva, y se quedó pastoreando, tal vez, posiblemente, ¿verdad? La iglesia. En el 19, el 1 al 41, dice que visitó Asia Menor. Ustedes allí pueden leer junto con otros apóstoles, otras personas. Y en el 26 dice de Hechos que, vamos a ver, 26 dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días, ¿verdad? Entonces ahí él se está incluyendo. Él navegó, dice, desde Filipos y se reúne de nuevo con Pablo. O sea, salió de Filipos para volverse a juntar con Pablo y probablemente viajar con él a Roma. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Por el libro de Hechos. En Colosenses 4:14, Pablo, si lee, Ana, tal vez léenos 4:14 de Colosenses. Ok, dice, os saluda el médico amado y demás. El médico amado, así le llama a Lucas, Pablo, el médico amado. Los padres, entonces sabemos por Pablo que Lucas era médico, ¿verdad? Hay otros, ¿cómo se llama? Sabemos esta relación porque los padres de la iglesia, todos los que son los primeros escritores de la iglesia, ¿verdad? Los citan en sus escritos como el autor del tercer evangelio, como médico y amigo de Pablo. ¿De acuerdo? Entonces siempre hablan de él y hablan de Lucas, sin ninguna duda de que él escribió este evangelio, de que era médico y amigo de Pablo. Entonces por ellos sabemos, ¿verdad? Aunque el texto bíblico no nos diga mucho, pero sí la historia. Karen, ¿me puedo hacer una preguntita? Sí, claro. No sé si puedo responderla, pero sí. Es que siempre he tenido esa duda, ¿por qué le llaman los padres de la iglesia? Porque ellos son los primeros que escriben la doctrina de la iglesia. Ok, son los precursores. Sí, ellos son los primeros que se sientan y escriben la doctrina, escriben la defensa de la fe, desarrollan lo que los apóstoles hablaron, defienden el evangelio, entonces escriben sobre eso, Son como los cuentan primeros apologistas. los primeros apologistas, los primeros historiadores de la iglesia. Entonces ahí uno Es se que me encuentra a Orígenes, a varios que cuentan la historia de lo que pasa después, de cómo la iglesia se va desarrollando o cómo se van escribiendo las cartas y todo. Sí, es que me llama la atención en sí la palabra, porque padre es como de protector, ¿verdad? Entonces, más No, que todo. padre es de que da origen. Ajá, ok, ese es el significado, Sí, entonces. exactamente. Gracias, Entonces, los muchas primeros gracias. padres de la iglesia, o los padres de la iglesia se les llama a los que estaban después de los apóstoles, que normalmente escriben la historia, escriben sobre la fe y todo, ¿verdad? Porque recordemos, una vez que mueren los apóstoles y los discípulos que habían estado con Jesús cara a cara y habían escuchado sus enseñanzas de primera mano, ¿verdad? Testigos oculares. Entonces, después de eso, ¿verdad? Muchos falsos maestros y profetas y todos se levantan, ¿verdad? Entonces, los padres de la iglesia protegen la fe, ¿verdad? Ellos son que como del segundo y tercer siglo, más o menos, Karen. Estamos hablando, sí, porque los evangelios se escriben en el primer siglo y las cartas y todo, entonces estamos hablando en realidad del primer siglo y el segundo, ¿verdad? Más bien, los años 100 y 200. 100 y 200, ok. Sí,
100 y 200. Porque ya después, en el año 300, es cuando ya la iglesia cuando viene Constantino y la iglesia se vuelve oficial del Estado, ¿verdad? En Roma y todo eso. Constitucionalizada, algo así, ¿verdad? Sí, institucionalizada. Ok, gracias. Sí, la historia de los padres de la iglesia es muy interesante y uno puede leer, hay un libro, un grupo de libros, entre ellos que escribió Justo González, él es el historiador español y él escribe uno que se llama La era de los padres de la iglesia. Es muy, muy interesante. La era de los padres. Sí, la era de los padres. Bueno, tiene la era de cada uno, la era de cada cosa, digamos, ¿verdad? Porque él es un gran historiador, Justo González. Pero no sé si el Emilio Núñez tiene algo también, el doctor Núñez, pero no recuerdo. Pero sí, por lo menos Justo González, él tiene una serie grandísima de tomos, de cada, pequeñitos, muy flaquitos, sobre cada, digamos, era o periodo de la iglesia, y uno es sobre eso. Ok. Entonces, normalmente cuando uno no encuentra evidencia de cosas que en la Biblia, digamos, de quién era fulano, quién era sutano, pero a veces esa evidencia es muy grande en los padres de la iglesia, porque ellos cuentan de ese fulano, de ese sutano, ¿verdad? Mucho, por ejemplo, cuando uno ve sobre Simón, lo que pasó con Simón, que le ofreció plata a Pablo, ¿verdad? Y de ahí viene lo que se llama la simonía, y ellos desarrollan, los padres de la iglesia desarrollan eso, y quienes siguen ese camino, y varias cosas. Entonces es interesante lo que aportan, digamos, a entendimiento de ciertas cosas de los evangelios o de las cartas, ¿verdad? Bueno, luego, entonces, por sus escritos, o sea, por la forma en la que están escritos Lucas y Hechos, se nota que tenía una gran capacidad para escribir y que había recibido una magnífica educación. Era gentil y hablaba griego a la perfección. Su griego uno no lo puede, digamos, ver así a simple vista, obviamente, ¿verdad? Porque nosotros leemos en Reina Valera, pero el griego de Lucas es un griego muy elegante. Las oraciones de él, ¿verdad? Y todo son muy, el vocabulario que él usa, ¿verdad? Y todo muy preciso. Y fue el primer gran historiador de la iglesia, ¿verdad? Porque él es el primero que investiga y escribe la historia de la iglesia completa, desde que Jesús se anunció, de que se anunció el nacimiento de Jesús hasta los inicios de la iglesia, ¿verdad? O sea, él escribe todo completo, ¿verdad? Los otros evangelistas solo escribieron cuando Jesús estaba, ¿verdad? Pero Lucas escribe más que eso. Material exclusivo de Lucas que no aparece en los otros evangelios. Esto, como yo les mando a ustedes esta presentación, ustedes pueden revisar esto, ¿verdad? Pero yo no lo voy a hacer. Voy a mencionarlo nada más. O sea, es material que no está en los otros evangelios. La información respecto al nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Toda la historia de cómo fue, qué pasó con Zacarías y Elizabeth y toda la historia. El material sobre el nacimiento y la niñez de Jesús, hay mucho material sobre eso, ¿verdad? Que es diferente de, por ejemplo, la visita que María le hace a Elizabeth, todas las cosas, ¿verdad? Y la niñez, porque es lo único que menciona cuando Jesús se perdió en el templo y todo eso, ¿verdad? Una genealogía que viene en el capítulo 3, que no está en los otros evangelios, un sermón que tiene en Nazaret, el llamamiento especial a Pedro. Hay 6 milagros que están en Lucas que no están en los otros evangelios, 19 parábolas que no están en los otros evangelios, la historia del encuentro con Zaqueo, la burla que Herodes hace de Jesús y la aparición de Jesús después de la resurrección en el camino a Emaús, que no aparece en los otros evangelios tampoco. O sea, es material distinto y es bastante, ¿verdad? Bastante material que es distinto de los otros evangelios. Y esto es interesante porque tiene que ver con la investigación que hizo Lucas, ¿verdad? O sea, lo que él investigó, todo esto me imagino respecto al nacimiento de Juan el Bautista, fue y habló con mucha gente, me imagino, ¿verdad?
No sabemos si los padres de Juan o Juan estaban vivos o familiares o qué, ¿verdad? No, no creo, obviamente, porque habían pasado muchísimos años, ¿verdad? Pero historias interesantes que son diferentes. Ok, Lucas 2:11, si ustedes me leen, alguien me lee Lucas 2:11, porfa, presenta el concepto central del Evangelio. 2:11 dice así, Ujú, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. correcto. Entonces, el concepto central del Evangelio, ¿cuál es? Que hay un Salvador, se refiere a su misión, a la misión. Que es Cristo, se refiere al Mesías esperado por los judíos, y que es el Señor, se refiere a su posición, que Jesús llega a ser la máxima autoridad. Este niño que está naciendo, ¿verdad? Este niño que ha nacido tiene una misión específica que es Salvador. Es el Mesías esperado, no hay duda de eso, y llega a ser la máxima autoridad, es el Señor, ¿verdad? Es Cristo el Señor. Y el Señor también se refiere a una idea gentil, ¿verdad? En el Imperio Romano, el Señor o la palabra es Kyrios. El Kyrios se le llamaba a la máxima autoridad en el Imperio Romano, que era el emperador, ¿verdad? Este, y en este momento aparece este nuevo Kyrios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso resume todo lo que él va a probar en su evangelio y todo lo que él va de lo que va a hablar en su evangelio, se resume en este versículo. ¿Ok? Ahora, algo importante o bonito de Lucas para que veamos, ¿verdad? También su estilo y lo que a él le interesaba, ¿verdad? Su cultura, digamos. Hay 4 bellísimos cantos o poemas, los cuales han llegado hasta nuestros tiempos modernos como himnos de la iglesia y también se repiten, ¿verdad? En muchas tradiciones eclesiásticas. Tenemos el Magnificat, que es el canto de María, ¿verdad? Que María entonó cuando fue a visitar a Elizabeth, que lo vamos a leer ahora después para cuando vayamos a terminar. El Benedictus, que es el canto que pronunció Zacarías en el nacimiento de Juan. El Gloria in Excelsis, que es el de los ejércitos celestiales por el nacimiento de Jesús. Y el Nunc Dimittis, que fue la oración de Simeón en el momento en que se hizo la dedicación del niño Jesús. Recordemos, ¿verdad? Que Simeón estaba esperando ese momento, ¿verdad? Y cuando él lo vio, cuando lo tuvo en los brazos, ¿verdad? Él supo que ese era, ¿verdad? Jesús. Entonces se eleva este canto también, o esta oración o poema, ¿verdad? Entonces, eso destaca, ¿verdad? Porque no se ve en los otros evangelios, ¿verdad? Casi ningún escrito del Nuevo Testamento tiene poemas o cantos. Apocalipsis, sí, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, que recoge un canto de la iglesia, pero no más, ¿verdad? Pero esto es muy lindo en Lucas y creo que dice mucho de él, ¿verdad? El bosquejo del Evangelio de Lucas. Lucas tiene primero un prefacio, que es el primer capítulo, ¿verdad? Y luego, mira, esto me equivoqué aquí, ven, ups, perdón, mira, tengo que corregir eso ahora, porque esto es 1:15 aquí. El prefacio primero, que es los primeros 14 versículos del capítulo 1, y luego todo en relación con el Salvador. La preparación para la venida del Salvador, o sea, todo lo que se anuncia, el nacimiento y todo eso, la presentación del Salvador, el ministerio del Salvador, la misión del Salvador, la pasión del Salvador y la resurrección del Salvador, que incluye la ascensión, ¿verdad? También ahí. Entonces son las partes en las que podemos dividir las secciones del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Preparación, presentación, después ministerio, misión, pasión y resurrección, que en realidad van así, ¿verdad? Como juntos, ¿ok?
Muy bien. Ok. En este evangelio reciben marcada, o sea, un énfasis, marcada consideración algunas clases de personas. En primer lugar, destacan las mujeres, ¿verdad? La palabra mujer ocurre 43 veces. En Mateo y Marcos, juntos, 49 veces, juntos. O sea, vemos que Lucas, digamos, duplica lo que los otros evangelios mencionan, ¿verdad? ¿Cuáles mujeres son importantes aquí? María, la madre de Jesús, Elizabeth, la madre de Juan, Ana, la profetisa, ¿verdad? Que son mujeres importantes en los primeros capítulos antes del ministerio de Jesús. De entrada, 3 mujeres resaltan, ¿verdad? El grupo de mujeres que viajaban en la compañía de Jesús y los discípulos, las mujeres que lloraron, ¿verdad? La ejecución o la muerte de Jesús y las que estuvieron presentes al pie de la cruz y en la tumba, ¿verdad? Entonces siempre se mencionan, las menciona por nombre, ¿verdad? Las destaca, ¿cómo se llama? Les da la importancia, ¿verdad? Lucas les da la importancia a las mujeres. Yo les mando la presentación, entonces ustedes pueden luego revisar los textos y eso. Los niños reciben mayor prominencia en Lucas que la que se acostumbraba en la antigüedad. Recordemos que en la antigüedad los niños no eran personas, ¿verdad? No eran personas, hasta que ya tuvieran edad, ¿verdad? Para comprar y vender, hacer transacciones o casarse o cosas así, pero antes de eso no, ¿verdad? Y Lucas habla mucho de los niños, ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere al nacimiento y a la infancia de Jesús y de Juan, ¿verdad? Que Marcos no menciona absolutamente nada de esto, porque en Marcos Jesús aparece adulto, ¿verdad? Como si hubiera nacido grande. Mateo menciona un poquito, ¿verdad? Pero Lucas cuenta toda la historia, ¿verdad? Dedica 3 capítulos, ¿verdad? Los primeros 3 a solamente la infancia y el nacimiento de Jesús y de Juan. 3 veces Lucas asienta o dice, ¿verdad?, que Jesús obró milagros en el caso de hijos jóvenes o de niños. O sea, habla de que Jesús no solo hizo milagros con los adultos, sino también con niños o jóvenes, ¿verdad? Y el otro grupo de los pobres y oprimidos, ¿verdad? En este evangelio Jesús aparece como el campeón de los pobres y de los oprimidos. 7 u 8 de sus parábolas o bien se relacionan con el contraste entre la pobreza y la riqueza o ponen énfasis en las necesidades económicas. Claro que se mencionan otros tipos de personas, ¿verdad? Personas desplazadas por la sociedad, ¿verdad? Marginadas. Ese es un énfasis importante en Lucas, ¿verdad? Porque Lucas, bueno, por ser gentil primero, por cuidar ciertas cosas desde su perspectiva desde su profesión, ¿verdad? Ocupación. Y también creo que tenía por su misma formación una mentalidad mucho más abierta, ¿verdad? Está hablando sobre un mundo gentil y creo que Lucas nos presenta un Jesús y un evangelio más inclusivos, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque recordemos que en Mateo, y como está dirigido a judíos, ¿verdad? Entonces ahí vemos más ese énfasis, ¿verdad? De lo judío. En Marcos, vemos un Jesús de acción, ¿verdad? Entonces sí, aunque las personas son importantes y todo, pero obviamente las acciones, lo que hace Jesús, ¿verdad? Por eso entra, de hecho, entra de primero a su ministerio, ¿verdad? Pero en Lucas vemos el detalle de un Jesús que se preocupa por todas las clases sociales, por eso incluye también a Zaqueo, para hacer también, ¿verdad? Contrastes, un equilibrio, y también a todos los grupos de personas marginados, mujeres, niños y pobres, ¿verdad? Que eran los más marginados de la sociedad de su tiempo. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario? Karen, con este enfoque que usted está presentando digamos, las mujeres, los niños y los pobres, es lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Cómo Jesús
este, digamos, dignificaba a través del Evangelio de Lucas todo lo que la sociedad rechazaba, Exacto. porque es la mujer, los niños, los pobres y oprimidos, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo un evangelio del necesitado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. Realmente muy hermoso. Sí, un evangelio inclusivo, un evangelio que no margina, ¿verdad? Ni por género, ni por edad, ni por situación económica o socioeconómica o lo que sea, ¿verdad? O sea, no hay, Eso sí es inclusivo, Karen, de verdad. sí, no hay diferencias, ¿verdad? En ese sentido, el evangelio de Lucas es más universal, toca Sí, más problemas universales y creo que Lucas tiene una preocupación en ese sentido, ¿verdad? gracias. Ok, entonces yo quiero terminar con el Magnificat en el capítulo 1. Porque me encanta, he leído la última semana, he leído varias veces este pasaje. No, no se puede negar que en Lucas, ¿verdad? Porque creo que los otros autores no le dan tanta importancia, pero en Lucas, por su mismo deseo de exaltar a las mujeres y darles el lugar que merecen, María juega un papel muy importante, ¿verdad? Y eso es interesante porque eh, ha habido, ¿verdad? Una división, ¿verdad? Entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica por el tema de María, ¿verdad? Y muchas veces la Iglesia Católica acusa a los evangélicos o protestantes de que no quieren a María, ¿verdad? Bueno, eso sería una mala lectura de la Biblia, ¿verdad? Una mala lectura del texto bíblico, porque eso sería imposible de hacer en el sentido que Lucas le da a María un lugar importante, ¿verdad? Eh, entonces hay que leerlo, ¿verdad? Claro, hay que leerlo en su contexto, ¿verdad? Y lo que dice María, ¿verdad? Eh, entonces empezamos en el capítulo 1, versículo 46, ¿verdad? Dice María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es muy interesante. Podríamos hablar de este canto de María por un mes entero, ¿verdad? Todos los días, dividiendo esto en pedacitos, ¿verdad? Pero vean que María, usa ese mismo lenguaje que vimos antes en el tema, ¿verdad? De Lucas, engrandece mi alma al Señor, usa el mismo lenguaje, ¿verdad? Recordemos que el enfoque de Lucas está en Jesús como Salvador, Mesías y Señor, ¿verdad? Salvador, Mesías y Señor, esas son nuestras tres palabras en relación con Jesús. Y ella empieza así, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, María tuvo la visión, ¿verdad? Y yo diría que la revelación, ¿verdad? Este, de reconocer a quién era que llevaba en su vientre, ¿verdad? Entonces creo que es una revelación que ella recibe, ¿verdad? Porque todavía no estábamos hablando, todavía Jesús no está aquí, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? Pero ella reconoce la misión, ¿verdad? La misión.
que es el título Salvador se refiere a eso, ¿verdad? Y es interesante cómo ella se pone a sí misma, ¿verdad? Cómo se ve ella a sí misma en este cántico. Como sierva. La Sí, bajeza, dice, de su siervo. sierva, que reconoce su condición, Humildad. que reconoce su necesidad de un Salvador Un también, salvador. ¿verdad? Ujú. Porque ese es algo interesante, ¿verdad? No podríamos decir que María no necesita un Salvador, ¿verdad? No podríamos afirmar que alguien no necesitara un Salvador, ¿verdad? Pero entonces ella reconoce su condición y reconoce, ¿verdad? Este, su Su condición condición de de pecadora, ¿verdad, sierva, Karen? exactamente. Eso es muy bueno. A eso se refiere la bajeza, su condición de pecadora, exacto, y de necesitada de un Salvador, ¿verdad? Y sí, claro, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y qué significa bienaventurada? Dichosa, feliz. Dichosa, ¿verdad? Dichosa. Le van a decir así por todas las generaciones hasta hoy, ¿verdad? Claro, dichosa, dichosa, porque llevó en su seno al Salvador, ¿verdad? Al Mesías. O sea, ella tuvo el privilegio que nadie jamás, ni antes ni después, ¿verdad? Pero después de eso, bueno, dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y es interesante porque María lo que hace es desviar la atención en el canto de sí misma hacia el Señor, ¿verdad? En ningún momento María se exalta a sí misma, sino que exalta al Señor y dice que el Señor le ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Y todo lo que sigue después, los otros versículos se refieren a lo que a lo que Dios Lo ha que Dios hecho. hizo. Exacto. Ujú. A las acciones de Dios por su pueblo, ¿verdad? Es un reconocimiento de la obra de Dios, es un reconocimiento. Entonces, es dirigir la atención, no de ella misma, aunque ella era la madre del Salvador y todo, la atención no está concentrada en ella, la atención está concentrada en el Salvador y en la obra de Dios, en las acciones de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es importante de resaltar, ¿verdad? Porque creo que es lo que hace Pablo siempre y lo que hacen todos los autores del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, yo puedo ser excelente, puedo ser lo máximo, puedo ser todo, ¿verdad? Pero siempre tengo que tener claro que no se trata de mí, ¿verdad? Que no se trata de mí, que todo está centrado en el Señor, que todo está centrado en el Dios que hizo las cosas, en el Dios que es poderoso, en el santo es su nombre. Y creo que esto es lo que María nos enseña, ¿verdad? En este canto de Magnífica, que no se trata de ella, por más que ella la llamen dichosa y todo, no se trata de ella, se trata de exaltar al Señor, se trata de reconocer que Él ha hecho cosas, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él guarda su pacto, ¿verdad? Que el pacto que hizo Abraham, Él lo está cumpliendo, ¿verdad? Que Él exalta a los humildes, que Él hace proezas con su brazo, que todo, ¿verdad? Lo que menciona aquí. Entonces, para mí, ese es, digamos, lo rico de este cántico de María. No sé qué piensan ustedes. Karen, yo pienso que, digamos, esto que usted acaba de decir es como el punto medular de este canto, ¿verdad? De cómo María reconoce su condición y sabe quién es el que la puede salvar, ¿verdad? Entonces es como un modelo totalmente, digamos, bíblico, teológico, correcto. Pero cómo la historia distorsionó la posición de María, porque yo creo que si María vive ahora, yo creo que se espantaría, ¿verdad? Ujú, Porque el recibir la adoración hacia ella es totalmente lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Entonces, ahí yo veo una falsa enseñanza y la gente que cae en las falsas enseñanzas, porque cuando yo veo que se hacen cosas que no agradan a Dios es por un tema de ignorancia, ¿verdad? Y la idea pues es llevar la luz, ¿verdad? A las personas, porque está muy claro que el enfoque de ellas es hacia Cristo, que así tiene que ser todo, ¿verdad? La ujú. Biblia es hacia Cristo. Entonces, cómo uno, digamos, puede a través de este canto llevar
un evangelio correcto, ¿verdad? Porque la adoración solamente la merece el Señor. Y lo digo porque actualmente la adoración hacia María es muy fuerte de lo que a mí me ha tocado vivir. Históricamente probablemente hay más historia, ¿verdad? Porque no solamente es María, sino la reina del cielo, Astarot, o sea, todas las dioses paganas antiguas y todo eso. Entonces, yo pienso que eso es un punto medular porque el único que merece adoración es Cristo. Y yo pienso que con este magnificar se puede enseñar muy bonito acerca de la posición de María y llevar a la gente a lo correcto, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Sí, claro. Es donde está el enfoque, ¿verdad? Siempre es eso, donde está el enfoque de la cosa, ¿verdad? Y porque a quién busca exaltar ella, ¿verdad? Entonces, aunque ella sabe que la van a llamar bienaventurada, pero bienaventurada no es una palabra de adoración, bienaventurada es dichosa yo, ¿verdad? Dichosa María, que llevó en su seno en su vientre al Salvador, ¿verdad? Eso era lo que por todas las generaciones se debe decir. Nosotros debemos decir eso, ¿verdad? Decir, qué dichosa María, o sea, qué privilegio, qué posición, qué increíble. Y no fue simplemente porque era cualquier mujer ahí, ¿verdad? No, sí, tuvo que reunir condiciones para tener ese privilegio. Ser escogida. Exactamente. No, tuvo que tener sus condiciones, ¿verdad? Para que Dios la escogiera exactamente. Pero el enfoque siempre va a estar en el Señor, ¿verdad? No recuerdo si en este texto de... no, porque hay un texto y tengo que buscarlo después. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Le gritan, cuando entra en el pollino, ¿verdad? Le gritan, bienaventurados los pechos que mamaste, ¿verdad? Esa es otro reconocimiento increíble, ¿verdad? De la posición de María. María le dio de mamar al bebé. Sí, ¿verdad? Como cualquiera de nosotras. ¿Okay? Bueno, eso iba a decir yo nada más. Entonces, ¿qué tal si para la próxima vez leemos algunas cositas vamos a ver, tal vez, ¿qué les interesaría leer? ¿Les interesaría leer parábolas? ¿Les interesaría leer La niñez de Jesús. y bueno, podríamos leer los primeros capítulos, ¿verdad? También. Hasta... Pero aquí en Lucas parte de... Ah, bueno, sí. Así como la niñez, como el niño perdido en el templo Sí. y todo eso, Cintia, dice usted. ¿Cómo, perdón? Lo que usted dice es como cuando él está perdido en el templo y el nacimiento, porque digamos que Ajá. Dice el nacimiento y la niñez de Jesús, de las partes que dijo Karen ahora que era un material exclusivo de Lucas. Uh-huh. Sí, que sería, leeríamos hasta Como para conocer más de la capítulos niñez. 1, 2 y 3. Capítulos 1, 2 y 3. Nos preparamos para la Navidad. Ay, sí, estoy pensando en las posadas de hace rato, Karen. Podemos hacer algo. Posadas Claro. virtuales, Anita. Sí, Por claro. supuesto. Estoy pensando en Auxi, en Mari, que está aquí, en Cintia y en Karen, apenas. Oye, Vea, vea. tranquila, no piense. Hágale así, como hice yo, hágale así. Vea, Ok, entonces. Estoy perdiendo señal. No vean. escucho, se me No fue el oigo, internet. no oigo. Pongan atención, estoy pensando en la narrativa que tengo a Karen. Estoy pensando en el mimo que tengo a Auxi, en la canción que tengo a Cintia y en Mari, que es evangelista,
y yo tengo ya todo montado, está cayendo. Ah, no, qué linda. Óigala, ya Qué tiene todo bueno. montado. Por supuesto. Oiga, Karen, el pasaje. Mari, ¿usted qué opina? No escucha, Yo no dice. opino, yo no opino. Mari dice que sí, no Mi es que Mari mamá, le mi encanta. mamá me No dice que no me meta en digo cosas que de No, no, Mari, grandes. la cabeza. Mari está impactada, Mari ni habla, no se mueve. Mari Ella está dice, con la mejor me cabeza. quedo quietica. Hizo Mari así me con la cabeza. conoce, ¿verdad, Mari? Ok, vean, entonces, no, leamos los primeros 3 capítulos. Sí, sí, para las posadas. Los primeros 3 capítulos de Lucas. Así, Ok. leemos De algunos tarea. que no están, Yo voy otros por el están. 5. Ah, ya vas por el 5. Ah, bueno. Yo me leí casi todo hoy. Entonces, ¿no querés, enseñar vos? Karencita, yo estoy aprendiendo. Dice que lo leyó, pero que no se acuerde nada. Que tengo que volver a empezar. Karen, el Dime. pasaje que usted dijo es de Lucas 11, 27, 28. Para como cita. Ah, ok. El de bienaventurados los pechos. Sí, 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 eso es muy bueno. Ese pasaje me encanta. Por si lo quiere leer. 11, 28. 27, 28. 28. Ah, sí, sí. Mientras él decía estas ¿Cuál es? cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Verdad? O sea, Qué con lo que estás bello. diciendo, ¿verdad? Claro, él dijo, antes ¿En qué bienaventurados parte son los está que eso? oyen mi palabra y la guardan. En Lucas 11, Ujú. 27 y 28. 27, 28. Mientras Jesús, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Sí, eso es. Es que usted Aquí tiene dice otra versión. Sí, la Es que Dios usted habla tiene- hoy. Ajá. Ujú. En la Reina Valera dice las palabras que dice Karen. Sí. Ajá. Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen. Qué vacilón, ¿verdad? Sí. Porque yo leo y te crió, y yo hubiera pensado que fue la que estuvo con él de niño y lo vio crecer y todo eso. No lo hubiera pensado como lo dice en la Reina La Valera. que te amamantó. Ujú. Exacto. Sí, O sea, la madre. Qué exacto. lindos. Muy bien, Unos entonces lean y hagan observaciones, hagan notas, ¿verdad? Apunten cosas, no solamente leer, sino apuntar observaciones, ver cosas interesantes que les llamen la atención, que se repiten, que ¿verdad? Que resaltan y cosas que se relacionan con el tema que mencioné, ¿verdad? En 2:11 sobre Jesús. Jesús es en Lucas el Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces, cuando estén leyendo, piensen en eso, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, chicas, entonces Perfecto. fue un placer, como siempre. Muchas gracias, Karen. Como siempre, muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Muy Entonces nos lindo. vemos de hoy en 15, si Dios lo permite. Ahorita Si les Dios lo mando permite. la presentación. ¿Ok? Okidoki. Muchísimas gracias. Muy Muchas lindo. gracias. Buenas noches a todas. Cuídense, bendiciones. Chao. Chao. Piensen en las posadas, piensen en las posadas.